Ir un poquito más, porque de cada crisis o de cada circunstancia difícil o de cada mal momento vivido, siempre vamos a sacar una reflexión. Usted tiene que aprender a sacar una buena reflexión de una crisis, tiene que aprender a sacar una buena reflexión sobre esa crisis matrimonial, familiar, económica. Tiene que aprender a sacar algo bueno. ¿Sí? Algo bueno va a salir de ahí. No todo es malo. Aun cuando parecía que era malo el morir en la cruz, era un plan de Dios y nos iba a dar victoria a nosotros. Si hoy estamos acá fue por eso. Por eso amargo, doloroso y realmente sufrido. Si usted cree que sufrió algo, no vamos a cuestionar quién sufrió más o quién sufrió menos, pero seguramente como Jesús, ninguno. Él padeció ahí por cada uno de nosotros. Lo que Él padeció ahí no tiene nombre. Creo que Dios hasta fue perfecto. ¿Sí? Eligió el momento justo, cuando se crucificaban a las personas ahí en la cruz y crucificaron a un inocente. ¿Sí? Gracias a eso nosotros hoy tenemos vida. Gracias a eso nosotros somos libres. Así que si se siente oprimido, si se siente enfermo, si se siente desganado, si se siente preocupado, déjeme decirle que no es nada, porque Dios venció. Amén. Amén. Él venció ahí en la cruz. Él venció ahí en la cruz una enfermedad, los pecados. Él venció. No hay nada que no pueda hacer Jesús. A veces encontramos esos dichos por ahí que dicen, bueno, todo tiene solución. Sí, sacás un crédito, te pagás, te dan 10, pagás 40. Todo tiene solución en la vida. Menos la muerte, te dice. Y déjeme decirle que ese dicho acá lo corre. ¿Sí? Porque la muerte tiene solución. Amén. Y eso fue por medio de Jesucristo. Jesucristo hizo todo y ahora lo único que quiere es que nosotros demos el paso. Por eso decía cuando empecé que no estemos durmiendo. Porque hay algo lindo en la palabra de Dios. Que Jesús, cuando más necesitó de sus discípulos, que se sintió en un momento muy agónico, muy angustiado, dice que lloró hasta gotas de lágrimas. Los discípulos se durmieron. ¿Sí? Por eso le digo, espero que no esté durmiendo, y si está durmiendo va a tener que despertarse. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios que está en Marcos 14, 32. Cuando Jesús ora en el monte de los olivos. ¿Sí? Y vamos a leer ahí un poquito y vamos a reflexionar sobre lo que pasó en ese momento. Para que nosotros podamos ver, ¿sí?, que en ese momento más difícil de Jesús, los discípulos no pudieron aguantar. No pudieron aguantar la petición de Jesús. Jesús le hizo una demanda y le reveló una verdad para que nosotros podamos vencer como Él venció. Le reveló algo importante para sus vidas, para que nosotros hoy podamos vencer y no caigamos en ese sueño, ¿sí?, y que nos venza nuestra carne. Jesús le revela una gran verdad y nos revela a nosotros también hoy, para saber que a veces cuando flaqueamos es porque estamos durmiendo. A veces cuando pasan ciertos momentos difíciles y por qué pasan ciertas cosas, es porque nosotros estamos durmiendo. Y Jesús los reprendió a los discípulos. Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Les dijo, ¿por qué dormís? Muchas veces pasa en nuestras vidas que no nos damos cuenta y nos dormimos.
Nos dormimos en el sentido de estar despierto y buscando en el espíritu para poder estar venciendo, y no que nos venza el sueño o la carne, ¿sí? Porque a veces nos vence la preocupación, nos vence el desánimo, a veces nos vence el pecado, a veces nos vence la carne, el celo, a veces nos vence esas situaciones. Parece que nos vence más la carne, ¿sí?, que en vez de andar en el espíritu como Él nos manda. Aquí Jesús estaba, vamos a leer ahí el hecho que Jesús padeció y grandemente fue. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro, dijo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste. Es Jesús el que está hablando. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Fíjense lo que le dice. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Amén? Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responder. ¿Sí? Fíjese, Jesús está en un momento crucial de su vida. Les cuenta a sus dos discípulos, a sus tres discípulos que llama aparte y les dice que estén velando y orando por él porque le va a hacer una petición al Padre tremenda. Sí, un momento terrible para él. Lo llama a Simón, lo llama a Jacobo, lo llama a Juan y le dice: quédense acá y estén velando y orando mientras yo voy y oro. Se va a una distancia a orar aparte, se cae de rodillas y le pide al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras. Y se levanta de la oración y va al lugar que le pidió a los discípulos que oraran y que velaran por lo que él iba a hacer, pedirle al Padre. Y cuando llega Jesús, lo que hace primero es encontrarnos durmiendo. ¿Sí? Lo primero que hace es encontrarles durmiendo, porque estaban muy cansados. Y les dice, ¿sí? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, el primero que fue y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Fíjese, en un momento angustioso de Jesús, pidiéndole la ayuda a Pedro, que estuvieran velando, que estuvieran orando, y estos tipos no aguantaron y se durmieron. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando usted y yo caemos en tentación es porque no estamos orando ni velando. ¿Sí? No estamos velando y no estamos orando. Y usted cae en tentación. Y Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Nuestra carne siempre nos juega una mala pasada. Nuestra carne siempre va a jugarnos una mala pasada. Y acordándonos un poco de esta familia allá en Salto, sí, me venía mucho eso. Chapicuí, dice Juan. Es cierto, no es Salto, es Chapicuí. Me venía y aprendí mucho de esa vivencia que está viviendo esta gente allá. Aprendí a valorar
Aprendí a valorar no solamente a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, sino que estoy aprendiendo a valorar lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. A valorar las cosas que Él me pide que yo haga. Porque si nosotros no valoramos lo que Jesús nos manda a hacer y las enseñanzas que Él nos presenta, nosotros vamos a estar durmiendo. Nosotros muchas veces andamos apagados, andamos sin rumbo, andamos quejándonos, entramos en celo, entramos en contienda, entramos en aflicciones, entramos en angustia, porque no andamos velando y no estamos orando. Y Jesús ahí le revela una verdad. Amigos, por favor, tienen que estar orando y velando, dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra carne nos juega una mala pasada. Nuestra carne no quiere rendirse ante el Señor. Nuestra carne siempre nos juega una mala pasada. Nuestra carne no quiere venir a la iglesia. Nuestra carne pone y se opone a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Nuestra carne siempre nos va a jugar una mala pasada. Nuestra carne siempre nos va a dejar durmiendo en casa, en vez de estar velando y de estar orando. Nuestra carne es siempre la que nos va a hacer caer. Nuestra carne es la que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Nuestra carne siempre va a estar renegando y pidiéndole al Señor primero esto y después yo voy a tu casa. Hoy lo escuché. Yo le estoy pidiendo a Dios que cumpla eso que le estoy pidiendo y después voy a ir a la casa de Dios. Y eso no es así. Primero cumple lo que Dios te manda a hacer y después recibirás las bendiciones. ¿Sí? Así es el reino de Dios. No es que vos primero le pones algo al Señor y después voy a ir a tu casa. Allá por casualidad de Dios, ¿sí? De Dios, siempre puede ser que ocurra algo. Pero no va a pasar así. Primero tienes que hacer lo que el Espíritu te manda hacer, ¿sí? Porque está dispuesto el Espíritu y la carne no. Entonces hay una lucha, hay una guerra. La carne no quiere dejar el cigarro. No vas a querer, nunca. Va a querer dejarte atado toda tu vida. La carne no quiere perdonar. La carne no quiere perdonar. La carne siempre desea lo de la carne. La carne quiere gritar. La carne quiere celarte. La carne no quiere valorar a tu esposa o a tu esposo, o a tu novia o a tu novio. Para los novios le estoy diciendo, ¿sí? La carne no hace valorar lo que tienes. Y te das cuenta después que lo pierdes. Como pasó en este testimonio. Ahora que no está, se da cuenta que muchas veces no valoró lo que tenía más. Anhela. Y solo Dios puede restaurar. Es un plan de Dios, es un plan de Dios. Pero qué necesidad de pasarle por eso. De no valorar lo que tienes hasta que lo pierdes. De no valorar el Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad, que es el que te guía a perdonar, que es el que te guía a amar, que es el que te guía a buscar de Él. El Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces ahí está la guerra, la gran guerra. No quiero ir más a la iglesia. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está la carne. La carne salta contra el Espíritu. La carne siempre le pone escudo al Espíritu. La carne siempre se levanta contra el Espíritu. Pero eso va a existir siempre hasta no estés velando y orando. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjese, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto ¿a qué? ¿A qué está el Espíritu dispuesto? A buscar de Dios, a amar, a perdonar, a ser agradecido, a entregar a nuestros hijos al Señor. El Espíritu está dispuesto, pero la carne siempre juega algo en contra. La carne no me deja. Entonces yo tengo que ver quién está ganando en mi vida, el Espíritu o la carne. Es para meditar cada uno de nosotros. Nadie va a cuestionar su vida. Nosotros tenemos que hoy reflexionar. ¿Quién está ganando en esta batalla que vamos a tener constantemente? Dice, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted deja a la carne, va a marchar a la vez. ¿Sí? Por eso todas las batallas se ganan por medio del Espíritu. Entonces valora el Espíritu Santo si está en tu vida. Valora el Espíritu de Dios que fue derramado para todos aquellos que creímos en Jesús. Hemos aceptado a Jesús. El Espíritu del Señor está acá. El otro día con Juan hablando en una conversación con un niño de 4 años, explicándole por qué Jesús está hacia arriba como que está en mi corazón. Vamos a ver cómo hacemos. Y tuvimos que explicarle.
El Espíritu Santo está en nosotros, fue dado por Jesús por medio de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Cuando decimos aceptamos a Jesús en nuestro corazón, está el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo acepta todas las cosas de Jesús, acepta andar en su camino, acepta ser obediente, acepta andar en verdad, acepta perdonar, porque a veces decimos, bueno, yo no puedo perdonar, es cierto, nosotros, la carne, recuérdense, la carne de este lado y el Espíritu, la carne no quiere perdonar, la carne se opone al Espíritu, la carne dice, no es posible perdonar, no me sale, nunca te va a salir si no le das lugar al Espíritu Santo. Nunca te va a salir de la carne de querer dejar el cigarro, querer dejar el vicio, si no pones al Espíritu Santo ahí, en ese lugar. Entonces es una gran lucha que vamos a tener si nosotros no hacemos lo que Jesús le revela ahí. Amén. Jesús le revela una gran verdad a los discípulos y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando yo entro en tentación es porque estoy, ¿en dónde? Voy para la derecha, ¿sí? Cuando yo no estoy velando ni orando, porque a veces nos damos cuenta, decimos, oh, este loco no está orando, ¿sí? Hoy no oró porque está en la carne, ¿sí o no? Está en la carne, sale el celo, sale la envidia, sale la contienda, sale la gritería, sale la mala palabra, me voy a fumar un cigarro, porque está en la carne. Pero cuando yo hago velar y orar, para que no entre en esa tentación, dice, el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Entonces paso para este lado. ¿Sí? Paso para este lado. Entonces tenemos que entrar en esa gran verdad que Jesús le reveló a sus discípulos. Estando Él en agonía, estando Él en el peor momento de su vida, porque Él venció, ¿sí? Pero Él padeció, tuvo que padecer y se dirigió al Padre. Jesús se dirigió al Padre en ese momento y le dijo, si es posible, papá, si es posible, papito, porque le dice, no sé si en esa versión, en ese evangelio o en el otro le dice, Padre, dice, papito, si es posible, para ti no hay nada imposible, si es posible, yo no quiero pasar por esto, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y fue a los discípulos y lo encuentra durmiendo, y va otra vez y se pone a orar otra vez, papito, no quiero, mira, estoy muy mal. Y va a su discípulo y no puede velar ni siquiera un momento para no entrar en tentación. Tiene que saber que el espíritu está dispuesto, pero la carne le es débil. Y allá se va otra vez Jesús en su gran agonía, en su peor momento, y viene y se encuentra con sus discípulos. Otra vez durmiendo. No le pido más, ¿no? Pues van a vivir durmiendo. Sí, no le pido más. Por eso hablábamos la semana pasada del gran poder que tiene la sangre de Jesús. Cuando la sangre de Jesús cubra a tu familia, la muerte va a poder pasar, pero no va a entrar a tu vida. Entonces no se convenza de que su matrimonio se destruyó. ¿Por qué se destruyó tu matrimonio? ¿Por qué? Porque le dio lugar a la carne. Porque si le hubiese dado lugar al espíritu, los matrimonios no se destruyen. Matrimonios cristianos que se destruyen porque le dan lugar a la carne y no al espíritu. Ahora Dios tiene que obrar y restaurar, y su gloria va a ser mayor, por supuesto, pero qué necesidad de pasar por eso cuando hemos aceptado ciertas cosas y ciertas reglas de parte del Señor. A veces nosotros mismos nos convencemos de algunas cosas que están en la carne y no en el espíritu. El espíritu está dispuesto a perdonar, el espíritu está dispuesto a amar, el espíritu está dispuesto a soportar, el espíritu está dispuesto a, aunque yo tenga celo, saber que Dios me la está cuidando y me está guardando. El espíritu está dispuesto a sanar, a restaurar, a perdonar, a sacarte todo vacío, toda opresión, toda carga, todo desánimo que tú puedas estar viviendo. El espíritu está dispuesto, pero la carne no te va a dejar. Entonces es una gran batalla, una gran lucha que va a haber siempre. Pero tú tienes que vencer. Y tienes que empezar a velar. Y tienes que empezar a orar y a interceder para que Dios empiece a mover su mano. Amén. Así empieza a orar el Espíritu de Dios. Yo empiezo a tomar decisiones en el Espíritu. Varios nos contaron lo que vivieron al retiro, ¿sí? Las grandes enseñanzas que tuvieron allá. Bueno, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Conforme al Espíritu vamos a empezar a aplicar todas esas enseñanzas.
para que nuestra vida sea bendita, sea bendecida. La palabra dice que nosotros tenemos que tomar decisiones, que si nosotros tomamos buenas decisiones vamos a tener vida, que si tomamos malas decisiones vamos a tener muerte. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Si yo tomo una buena decisión voy a tener vida, pero si tomo una mala decisión voy a tener muerte. Entonces está en la decisión que yo tome, que busque de Dios, que le dé lugar al espíritu y no a la carne. La carne miente, la carne te lleva al pecado, la carne cuestiona, la carne te juzga, la carne te dice que no servís para nada, la carne te dice que sos un perdedor, la carne te lleva al infierno, pero el espíritu te lleva a la vida, el espíritu te lleva a un lugar extraordinario, el espíritu te lleva a la eternidad, el espíritu te lleva a estar con Jesús, el espíritu te lleva a estar con el Padre, el creador de los cielos y la tierra, el espíritu. Entonces tenemos que aprender nosotros a darle lugar al espíritu, porque vamos a ir con el Señor por medio del espíritu, no por medio de la carne. Y esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad de la historia, del meollo, de lo que tú quieras llamarle. La gran verdad es que tú vas a ir a los cielos por medio del espíritu. Si estás aquí es porque Dios te ha traído. Si estás aquí hoy no es en vano, no es casualidad, no es porque alguien te dijo, bueno, voy a ir para complacerme. No, el Espíritu de Dios te ha traído porque es grande en misericordia, porque es grande en amor, porque es grande. No quiere que tú te pierdas, quiere que tú te salves, quiere que tú ahora decidas y le digas, bueno, voy a darte lugar a ti, Espíritu Santo. Voy a, ahora sí, no a mentir más, no darle más lugar a la carne, al vicio, a la mentira, a la hipocresía, al engaño. No, voy a darle lugar a tu espíritu, que sé que está dispuesto a perdonar, a amar, a soltar todo lo que no sirve. Voy a darte lugar a ti, Espíritu Santo, y sé que voy a ver a mis padres en este lugar, sé que voy a ver a mis abuelos en este lugar, sé que voy a ver en este lugar a mis hijos, sé que voy a ver en este lugar a mis nietos, sé que voy a ver en este lugar. El Espíritu te va a dar la gracia para poder hablar y poder soportar a tus nietos más rebeldes que puedas tener. ¿Sí? El espíritu, la carne no, la carne va siempre a jugar una mala pasada, pero tú tienes la oportunidad en esta noche de hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para no entrar en tentación, para no entrar en esa mentira de Satanás que te tiene atado, que te tiene engañado. No lo dejes, no lo permitas, no lo permitas, no permitas, no le des lugar a la carne. Pelea esta guerra, pelea esta batalla que vamos a tener. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, debería estar el Espíritu Santo. Debería estar el Espíritu Santo. Si tú dices que eres cristiano y que tienes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está en tu vida. Y ahora te está convenciendo de pecado. ¿Sí? Te está convenciendo de pecado. No te está acusando, te está convenciendo de pecado.